Audiencia, aquellos que nos esperan y siguen estas entrevistas que realizamos dando ese empuje al arte, la cultura, diversos personajes que se congregan en estas charlas y poder compartirlas con ustedes. En esta oportunidad vamos a tener de invitado, hemos estado anunciándolo durante la semana en las redes sociales, Fabio Brum. Él estará conversando con nosotros, contándonos sus inicios, su vida artística, presentaciones, a partir de cuándo arranca en este maravilloso mundo de la música, el arte, qué es lo que le apasiona, el tocar este instrumento, y ya estará conectándose con nosotros. Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. O buenas tardes, por ahí. Claro, pues tú estás en España, y así, buenas noches. Es grato pues tenerte en el programa, compartir contigo sobre tu vida artística y bueno, en cada edición de Juan Leca Presenta tenemos diversos invitados en diversas naciones del mundo y a apostar por la música, por el arte, por todo lo que implica estas emociones que se transmiten en tu caso a través de un instrumento, otros a través del arte dramático, la danza, todo lo que tiene que ver con las artes, está a través de este espacio. Agradecidos por tu participación. Fabio, cuéntanos, tú arrancas desde muy pequeñito en este mundo de la música, tenías 7, 8 años, influenciado por tu abuelo. Cuéntanos cómo nace todo esto y por qué la trompeta. O también antes empezaste con otros instrumentos y luego ya te diste cuenta que la trompeta era el instrumento que iba a acompañarte. Ya, bueno, primeramente, Juan, es un placer estar aquí. Gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que vayan a asistir a esta live. Bueno, para contestar tu pregunta, yo empecé en la música porque, sinceramente, el fútbol me fue mal. Esa es mi historia. Yeah. Yo era y sigo siendo un apasionado del fútbol y intentaron llevarme, mi familia me intentó llevar a hacer un test. ¿Me escuchas bien? Sí, todo está correcto. Perfecto. Mi familia me llevó a hacer un test de fútbol y no pasé el test. Entonces estaba muy decepcionado con ello. Y tenía un abuelo, mi abuelo era músico y dije, bueno, vamos a intentar la música, a ver si por ahí no puede hacer algo, tiene talento, le gusta. Y al Claro. parecer tenía talento para aquello. Mi abuelo se quedó impresionado que rápidamente yo cogía fácilmente lo que me quería enseñar. Me preguntaste, antes de la trompeta, yo hice 6 meses, un semestre de teoría, Ya. de un poquito de piano, para que tuviera unas nociones básicas de música antes de elegir un instrumento, ¿no? Entonces eso... Claro, es lo que se maneja usualmente con los músicos que arrancan con el piano y otros instrumentos hasta que ya algunos se apasionan por la trompeta o de repente por el saxo o por el violín, en fin, ¿no? Pero sí tengo entendido que muchos arrancan con el piano, eso sí. Bueno, el piano es un instrumento súper ultra Exacto. complejo, ¿no? Ajá. Entonces, pero la intención de mi abuelo no era ni siquiera que yo fuera pianista, sino que tuviera nociones Claro, de música en general. Y así es. elegir un instrumento. Y entonces estuve como 6 meses estudiando música en general. Y ya cuando elegí la trompeta, porque me gustaba mucho, y además había una en mi casa que mi padre tenía porque tocaba en la Ah, orquesta. ya, ya. Claro. Empecé con la trompeta por facilidad también, pero desde el primer momento me encantó mucho el sonido y la verdad que se me daba muchísimo más fácil que el fútbol. Entonces, empecé Correcto. rápidamente por la música. Así es. Y luego ya pasaban los años, tenías ya 15, 16 años y comenzaste ya a tener estudios ya como maestro, ya para profesionalizarte en esto que sería pues tu trabajo, el amor por la música y la trompeta y bueno, las presentaciones que después vinieron más adelante. ¿Cómo te fue en esta etapa ya de niñez, ya juventud, 17, 18 años, cuando empiezas a estudiar? ¿Qué tal el contacto con tus maestros, otros compañeros? ¿Y cuáles fueron tus primeras presentaciones fuera de Brasil? No sé, un poquito cuéntanos sobre esto. Ya la etapa de 18, 19 años por ahí. Vale. Bueno, para ser justos, yo salí de Brasil a los 16 años y cuando salí 16. de Brasil yo ya tenía muy claro que quería ser músico, me gustaba mucho la Claro. música, pero no lo veía cómo lograrlo.
la verdad. Entonces pensé que si había algún problema que yo no pudiera acceder a ser músico, estudiaría medicina, que mi padre es médico, sería Ah, médico. Pero claro, cuando claro. salí de Brasil ya salí con el sueño de ser músico. Yo salí a hacer un intercambio de inglés en una escuela, no era estudiar Mm, música. Y tuve claro. una gran suerte de que, digamos, en la escuela donde yo fui a estudiar tenía una banda que el director de la banda era trompetista. Y Mm, cuando hice la prueba para acceder a la banda, yo pensé realmente que ni siquiera iba a entrar, porque tenía una impresión de Estados Unidos como que eran mucho mejores músicos que en entonces, ¿no? Hace 20 años, más de 20 años, se claro. pensaba, por lo menos en mi tierra. Entonces, al hacer la prueba de acceso, pasé en primer Mm, lugar en los instrumentos y eso me mira. sorprendió muchísimo. Claro. Y nada, y me acuerdo claramente de que este señor fue un ángel en mi vida que me llamó la primera semana y me dijo, Fabio, tienes un talento, es claro, y me gustaría que Ajá, fueras a una clase con los dos trompetistas, digamos, de esta ciudad, los importantes de claro. aquí. Y él dijo, bueno, me parece muy bien, pero que no tengo dinero para pagar la clase. Y dijo, no, esto no es el problema, Imagínate. la clase la pago yo, dijo el director de la banda. Ah, Y oh, fue qué así. lindo. Y bueno, fue Una gran literal. oportunidad para tu carrera. Así es. Fue un ángel de verdad. Y cuando fui a tener la clase con este profesor, me preguntó si quería volver y obviamente le dije que sí, porque fue una clase muy, pero que no tenía el dinero. Y él dice, no te Claro. preocupes, pagar si quieres volver. Y me estuvo Ajá. dando durante todo el periodo del intercambio gratis. Ajá. Fíjate que ángel Mm, otro. Y cuando ya era momento de volver a Brasil, porque se me terminaba el intercambio, me preguntó qué es lo que iba a hacer. Yo dije, bueno, posiblemente estudiaré medicina cuando vuelva a Brasil. Y me dice, pues no te gustaría estudiar música. Sí, y mm. me dio beca en la universidad. Becado. Ajá. Tuve muchos ángeles que me ayudaron muchísimo, pero quiero decir, salí de Brasil ya con la intención clara de ser músico y conseguí los estudios que para ello y me agarré y estudiaba día y noche, ¿no? Para ello, sí. Le pusiste todas las ganas y estas oportunidades que se iban presentando, en no perderlas y seguir y continuar con esto de profesionalizarte, los estudios que podías tener allá en Estados Unidos. ¿Y luego qué vino? ¿Qué pasó después? ¿Terminaste los estudios con este maestro? ¿Y qué vino? ¿Qué oportunidades laborales se presentaron? Y porque ya más adelante ya es que ya llega el punto de irte a Europa, ¿no? Estar en España, Alemania, y bueno, antes de ahí, de todas estas clases, ¿qué vino, Fabio? Ya cuando terminé la graduación, digamos, cuando me gradué de la universidad, iba a hacer mi Sí, máster, ¿no? Iba a ser claro. mi maestro, mestrado, no sé cómo se dice en Perú, másters, ¿no? Sí, Bueno, el maestro. Ajá. lo iba a hacer en California, pero fui a hacer un concurso en París y Ya. ahí Ajá. conocí a un gran maestro solista de mi instrumento, un ídolo mío, que al escucharme, cuando fui a hablar con él, me preguntó si me gustaría estudiar con él en Alemania. Y fue, Ah, fue básicamente, entonces obviamente dije que sí y dejé de ir a California para ir a Alemania. Por eso terminé en Alemania y estuve estudiando ujú, con él. De ahí bueno, entre Estados Unidos y Alemania gané algunos concursos, algunos premios, becas, etcétera. Y de ahí terminé en París estudiando con otro profesor durante un año hasta que finalmente trabajo que fue la Orquesta de Sevilla. Por eso me vine a España, ¿no? ahora, por eso que radicas acá en España ya, ¿no? Estás en algún tiempo por acá, claro. Ujú. No, hace más de 10 años cuando conseguí ese trabajo, yo era solista en la orquesta, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, solista de trompeta, Ya. y estuve 2 temporadas con ellos hasta Ajá. que tuve la oportunidad de hacer la prueba para solista de la Orquesta Sinfónica Brasileira en mi tierra, en Río de Ah, Janeiro. Entonces me fui allá, me presenté y gané la plaza. Y entonces ajá. después de 13 años fuera, volví a Río de Janeiro, donde Ajá. estuve 8 temporadas como solista de la Orquesta Sinfónica Brasileira. Pero como siempre, desde el principio, mi sueño era ser solista y no tocar. Claro. No formar parte de una orquesta, sino que te identifique como solista. Ajá. Efectivamente, este siempre había sido mi sueño, aunque yo hubiera trabajado en la orquesta y a mí me ha encantado y me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado Ujú, claro. muchísimo. Ujú. Un momento crucial en mi vida que me veía siendo mayor
y realmente no haciendo al 100% lo que me apasionaba. Entonces, Claro. digamos, me decidí salir de la orquesta definitivamente de esta vida y dedicarme a la de solista. Por eso volví a España. Y volví a Ah, España, correcto. viví en Valencia porque tengo una empresa, hay una empresa de instrumentos muy famosa y muy buena para mí, son los mejores del mundo, se no tocar instrumentos, que soy artista de ellos y entonces ellos me echaron la mano, el brazo, todo lo que hizo falta para que yo pudiera acceder a cumplir este. Entonces fui a Valencia porque tiene la fábrica ahí y fue ahí donde Ajá. hice, digamos, la preparación para mi primer CD, que es mi debut como Correcto. solista del mundo. ¿Y cómo llegas o cómo te convoca esta empresa de instrumentos, Stoneby, ¿no es así? Stoneby. ¿Cómo llega a manejar la convocatoria contigo para que tú seas la imagen de la empresa, ¿no? De instrumentos, en particular la trompeta. ¿Cómo aparece todo esto? Bueno, esto fue a través de un amigo que tocaba esos instrumentos, que Ya. además es director de mi CD, el director de la orquesta. Se Ah, llama ya, Pacho, ya. gran trompetista, solista, un grande Claro. de la música. Él ya tocaba con los instrumentos, ya era artista de esta marca. Y me Ujú. gustaban las trompetas que yo le dije, Pacho, puedes no, hablar con ella porque me gustaría ir a la fábrica que quiero comprarme una trompeta. Esta era la idea, ¿no? Que fuera a comprarme Claro. la trompeta. Y finalmente cuando llegué a la fábrica probé la trompeta que yo quería comprar y muchas otras, que la trompeta Ujú. es de instrumento muy amplia, tiene una variedad muy grande de instrumentos. Va una variedad, así es. Claro, entonces probé un montón de instrumentos y al final cuando fui a comprar el instrumento, ellos vinieron y me dijeron que, bueno, les gustaría que yo fuera artista de la marca Ah, y excelente. entonces Y ahí tenían viene el vínculo ya. todo, ya lo Claro. tenían todo así, sabían que me iban a ofrecer, pero yo no sabía hasta que llegué ahí, ¿no? Entonces, te imaginas la felicidad que yo tuve porque yo fui que le busqué porque me gustaban mucho los instrumentos, ¿no? Claro, A los diseños y... que pasa que la marca a artista y Ujú. ni siquiera la conoció, ¿no? Pero en mi caso no, yo era un enamorado de los instrumentos de ahí. Fue una gran... Correcto. Fabio Brum, el trompetista brasilero, es nuestro invitado, amigas, amigos de Juan Leca Presenta en esta edición y agradecidos por estar con nosotros, el tomarte un tiempo y compartir tu trayectoria, tu vida artística, agradecidos. Cuéntanos ahora, Fabio, porque tú siempre te has identificado como solista a la hora de tocar este instrumento, la trompeta, pero también has acompañado a varias orquestas, conjuntos en Brasil, en Venezuela, Estados Unidos, también en México, como bien mencionas, en Alemania, estuviste en Italia. ¿Qué recuerdos o qué orquestas de renombre internacional te acuerdas haber estado, formadas parte, acompañando como solista? La verdad que mi carrera de solista con orquestas ha empezado hace poco tiempo. Yo he tocado con muchas orquestas, conocía los concursos internacionales, digamos. Yo Ajá. cuando estaba a la final accedía a tocar con grandes orquestas. He tocado en mi periodo de orquesta con algunas orquestas, pero Uh-huh. la pandemia, que tenía yo muchos conciertos de ahora arreglados, que tengo una gente, un manager, ¿no? Y eso todo se ha reemplazado para el futuro, cuando se puedan hacer esos Claro. conciertos. Como solista, realmente, delante de una orquesta, yo no he tocado muchas veces todavía. Con Ya, orquesta era en parte de la orquesta. Venezuela, en Brasil he tocado, en Chile he tocado, también en España he tocado, en Portugal he tocado. Digamos, Ajá. mi último concierto fue con la Guardia Nacional Republicana, la banda más grande de Portugal. La banda de la Guardia Nacional Republicana, que es una de las mejores bandas de Europa, digamos, fue uno de mis últimos conciertos como solista. Ajá. Y de ahí teníamos mucho más, pero hay que esperar, ¿no? Lo de Portugal, ¿cuándo fue? ¿Este año? Fue el año pasado, finales del año Ya, pasado, cuando... finales del año pasado. Sí, Porque este año, antes de la pandemia, en febrero, estuviste en Antofagasta, en Chile, ¿no es así? exactamente. Sí, sí, estuve con la orquesta de Antofagasta y estuve dando un curso, ¿no? De una semana, un seminario de trompeta y al Ajá. final Ya. del seminario toqué un concierto de solista con la orquesta de Antofagasta, sí. Y lo de Portugal, ¿qué tal? Porque tienen en común el idioma, pues el portugués, ¿no? Los brasileros por ahí como que están ahí con el idioma, el original, que es el portugués.
Y además, ¿Qué tal fue el recibimiento de la gente, el calor del pueblo de Portugal? ¿Cómo fue? Cuéntanos. sí, yo tengo sangre portuguesa también. Ah, mira, pues. El abuelo que me enseñó música es portugués, ¿no? Y Qué soy fino. yo. Mi abuelo y mi abuela por parte de madre son de Portugal. Así que yo Ay, también, ya. eh, pero ya con Mm. 15 fue cuando conseguimos tener la nacionalidad portuguesa. Así que yo tengo doble nacionalidad, brasileña y portuguesa. Ay, Eh, ay, ay. entonces, claro, Portugal siempre fue muy, muy importante en mi vida. Sigue siendo porque mi abuela sigue viva, tiene 92 años y vive en Portugal ahora mismo. Después de 80 años, Ah, volvió a vivir, fíjate. claro. Eh, y entonces, claro, yo los portugueses los tengo muy cerca porque eso es parte de ellos, ¿no? El Así, calor es el mismo que el mío. Y el público ha sido muy, muy, muy bien, muy bonito. Ha así recibido. es. Y además te ¿Qué cuento tal fue la que tenemos presentación proyectos. esta que mencionas del año pasado? ¿Qué tal te fue? ¿A quién acompañaste? ¿Qué orquesta? ¿Cuál fue el repertorio que tuvieron? Un poquito de detalle de lo que fue esta presentación del año pasado, de finales del 2019. El año pasado estuvimos concentrados en rodar el disco, digamos, ¿no? En Ah, hacer ya. la presentación. Ujú. Entonces, Claro. creo que yo toqué mayormente ese repertorio del CD, del disco, ¿no? Mayormente tenemos arreglos. La pieza originalmente, Rapsodia Latina de Efraín Ocha, que es una de las piezas del CD, y el de Ujú. Ocha, solo de concurso, que fue una orquestación hecha para este CD, fueron las piezas más rodadas, digamos, que más salieron, ¿no? Y tenemos arreglos de estas piezas, obviamente, para piano, para orquesta de cámara, orquesta sinfónica y banda sinfónica. Y yo pude lograr Ah, con todas estas agrupaciones estas dos piezas. Entonces, estuvimos en, digamos, la última mitad del año pasado y el principio de este año, lo que se pudo, rodando este repertorio con diferentes orquestas, agrupaciones en general y piano también. excelente. ¿Y cuántos discos o CDs que forman parte ya de tu vida profesional, ya con la trompeta? Una de ellas es este álbum que por aquí leí, Egregore, ¿no? Lanzado por el sello Naxos. Aquí, Sí. ¿qué temas se incluían o los temas que formaban parte del repertorio eran temas clásicos o algunas composiciones nuevas? No sé, cuéntanos. Sí. Yo como solista he salido, tengo dos CDs. Uno no es solamente mío, he salido como miembro del CD. Tengo piezas Ah, que ya, toco en ese ya, CD, correcto. pero Ajá, y CDs y otros CDs tengo como miembros de orquesta, miembros de agrupaciones, claro. varios. Pero Así como es. solista, mi CD debut como solista solo mío es este, Egregore Plus, que salió por el sello. Egregore, claro. Y esto fue un proyecto que llevó hasta que se empezó a pensar en él y hasta que lo Ujú. lanzamos, fue un proyecto de casi 2 años, Dos porque años. queríamos que fuera realmente algo serio y que enseñara al mundo una nueva forma, digamos, de hacer música y de escuchar la trompeta. Entonces, este CD está muy bien pensado, la música las músicas originales, los arreglos y los instrumentos que usamos para hacer esto, ¿no? Por eso el nombre también del CD viene de ese. Claro. Ujú. Por aquí me están preguntando, dile a Fabio por qué luego de tocar el piano cuando era niño y ya posteriormente ya dedicarse de lleno de acuerdo a las oportunidades que se abrieron pues en Estados Unidos de tocar la trompeta, qué pasión por la trompeta, por seguir este instrumento que varios músicos a nivel mundial tienen de pasión la trompeta. Podemos citar al músico Geralper, por ejemplo, ¿no? Un apasionado de este instrumento y que lo vive, pues se transmite esas emociones. Tú sabes que así como en el teatro, la expresión corporal, en la locución, la expresión verbal, pero en el caso de los instrumentos, tanto si tocas el piano, la trompeta o el saxo, entonces tú transmites esas emociones con el sonido como si estuvieras hablando o cantando. Entonces, ¿cómo así en ti eh, llega a acabar pues que tú te identifiques con este instrumento, que digas, este es el instrumento que va a ser el que va a formar parte de mi carrera? ¿Cómo nace eso? Esto? Es justamente lo que has dicho, a través del sonido, ¿no? Porque cada instrumento tiene un sonido característico y este sonido desde el primer momento me llega al corazón. Es algo que me identifico muchísimo. Y con las nuevas, como puedo decir, soy parte de esta familia de instrumentistas Stomby, digamos, ¿no? Desde que ¿Ya?
señor que el fundador de la marca sigue trabajando de domingo a domingo, desarrollando nuevas interesantes. Pues entonces es como si yo fuera parte de Walt Disney y Walt Disney sigue vivo haciendo parte Claro, de... ¿Te imaginas? Yo vivo en un mundo de fantasía totalmente sonora. claro, Se puede excelente. escuchar un sonido que nunca se ha escuchado antes. Y esa es lo que me apasiona hoy en día de mi instrumento. Porque, y lo que queremos, yo quiero personalmente que el público escuche la trompeta de una manera diferente a la que está acostumbrada, ¿no? Porque muchas de las Ya. veces la trompeta se ha caído en marginal un poco. Solo sirve para tocar con los toros o en las bandas o en las fiestas, ¿no? O en los mariachis, que yo no estoy desmereciendo, que yo también toco y me encanta, pero Claro, mucho más que eso. La así trompeta, es. pues, nosotros podemos hacer cosas que los otros instrumentos pueden y ellos no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Un ejemplo, ¿no? De tocar piano como el más piano de los instrumentos. Una violín y fuerte como nadie, ¿no? Por ejemplo, y cantidad de colores y cantidad de instrumentos. Un ejemplo, un violinista da un recital de 2 horas, como mucho coge un violín u otro, como mucho dos violines, ¿no? Pero son iguales en tonalidad, Así es. y el trompeta tenemos, si queremos, podemos tocar con 30 trompetas en 2 horas, ¿no? Porque hay para todo. Claro, es que lo que sucede que en estos tiempos, tú sabes que tanto el piano, el violín y otros instrumentos que tienen ya 300, 400 años, que está de lleno la música sacra, la música clásica, los temas de los grandes compositores inmortales, ¿no? Beethoven, Mozart, Chopin, Schubert, Bach y tantos otros, pero el piano es un instrumento bastante versátil que puedes también tocar bossa nova, un bolero, un vals, hasta música contemporánea, música española, puedes tocar, en fin. Igual el violín, no solamente para la música clásica, sino también conozco gente que toca el violín y que puede tocar hasta música electrónica, hace una fusión y o puede tocar un tema de Michael Jackson. Entonces hay que ser un poquito versátil en cuanto según al público que estoy llegando, si es para un público para determinado de música contemporánea o también de otro tipo de música, y por eso es lo que tú imprimes, ¿no? La versatilidad de poder llevar la música, como bien decías, no, que la trompeta, como algunos son con mariachis, otros son para tal, entonces también el saber de que ese instrumento puede manejarse según el tiempo, en qué lugar lo vas a llevar, ¿no? ¿Sí? Sí, exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con los instrumentos y las épocas que has hablado de versátiles y lo demás. Has dicho dos instrumentos, digamos, el piano y el violín, que supongamos que son los más Sí. conocidos, ¿no? Un Ajá. instrumento es completo en el sentido que es melódico y armónico. El piano tú te tocas la melodía y te acompañas a la vez. El Sí. violín no, el violín más bien es un instrumento melódico, aunque Claro, también toca unos acordes, se puede acompañar. así Pero es. la trompeta tiene la misma versatilidad de sus Ajá. instrumentos. La trompeta es mucho más antigua además que sus instrumentos. Sí, antigua. El saxo, la trompeta y tantos instrumentos que fueron para armar la orquesta, pues entonces a veces se necesita recurrir a uno de ellos para acompañar, o si eres el solista, o si eres dentro de la orquesta, para continuar con la melodía, ¿no? Para la parte auditiva que se va a presentar ahí. Sí, bueno, la trompeta va de la época, bueno, los cuernos de los animales, las conchas del mar, todo era trompeta. Y después se empezaron diferentes materiales hasta que llegaron al metal. De ahí tocaba solamente unas ciertas notas, inventaron formas de que se tocaran las mismas notas que los otros instrumentos y de ahí no ha Claro, parado la evolución. Yo pienso que en así los es. 10 años, pienso no ver la realidad, en los últimos 10 años, posiblemente el instrumento que más ha evolucionado de todos ha sido la trompeta. Trompeta, correcto. Cuéntanos, Fabio, este año, luego de lo de Antofagasta, ¿qué se ha venido? ¿De repente alguna idea de algún nuevo proyecto para desarrollar más adelante? O quizás lo que están haciendo algunos presentaciones online, además de entrevistas o algo para estar al tanto de tus seguidores y las presentaciones allá pues en España, porque también escuchas en Mallorca y en otros lugares en Europa, como bien citas en Alemania.
Entonces, ¿qué ideas, qué proyectos se vienen? Pues porque de repente ya estaban algunas cosas, pero se truncaron pues por todo esto, que ya, imagínate, era febrero, y ya estamos ya casi en noviembre, ya se culmina el año, vamos a entrar de nuevo en algunos meses más a febrero. Había ¿Mm? muchos proyectos. El mes pasado yo tenía que haber grabado mi segundo CD, por ejemplo. Eh, ¿Ves? Ujú. Había un CD con piano y se tenía que haber grabado Ah, el mes pasado. ujú. Pues Ya, parece que podremos grabarlo en abril. Parece ser. Si la ya, pandemia nos deja, ya tenemos fecha, está todo reservado para que en abril lo podemos grabar. Y claro, ya. cuanto más tarde en salir, y eso es así, ¿no? El mes que Sí, viene finalmente hago mi primer viaje desde que empieza la pandemia. Voy a las Islas Canarias, aquí en España, a dar un España. curso. Ujú. ¿Sí? Entonces, ojalá nos dejen viajar, porque esto fue cancelado de antes, durante la pandemia fue cancelado, lo reemplazaron para ahora, para noviembre, y ojalá podamos hacerlo, ¿no? Entonces, los proyectos están todos así, depende si se puede o no se puede. Pero proyectos tenemos ahora mismo 2 CDs que tenían que estar, Ujú. el primero grabado el mes pasado y el segundo teníamos que grabar en julio, ahora. Claro, claro. Eh, Cuéntanos el pero no tema sabemos de, o no. así es, cuéntanos ahora lo que es la parte que más te emociona de alguna presentación que tuviste en los últimos años, alguna anécdota, algo que haya pasado, ya sea en Brasil, ¿no? En tu patria, o quizás en Portugal, o en Alemania, que a veces, no sé, en Italia, o donde de repente hay un público muy selecto, muy exquisito en determinado momento y que has tenido, no sé, alguna experiencia, no sé, algo que quieras compartirnos. Cada experiencia, bueno, yo pienso que la mejor experiencia es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Ah. Entonces, hablamos de una experiencia ahora mismo. Es lo que pienso. Entonces, no puedo hablar mejor de ningún concierto ni que de otro, pero me viene a la mente, digamos, de emocionarme. Ya, Emocionar. No fue en un concierto, fue en el entierro de mi abuelo, ¿no? Esto es algo triste de contar o lo que ya, sea. Yo me acuerdo de tocar en su, porque él quería que yo tocara cuando él se fuera, de haber claro, tocado claro. y dar la última nota y estar media hora llorando sin poder parar. Y eso fue un Ujú. cambio en mi vida también para ponerme en el escenario. Sí, Después de este un momento momento, ya no me he un puesto más momento negativo, así es. he podido controlarme mucho mejor cuando subo a un escenario, ¿no? Porque más nervioso que aquel día no estaba yo. Claro. Pero Son diferentes experiencias, porque era la partida, pues, un ser querido y tocar. ¿Y qué melodía fue la que tocaste? ¿Él te dijo algunas en particular, de repente, algunos temas que le gustaban a él y que, pues, el tocarla salía, pues, una lágrima o el recuerdo o la emoción de que estás junto a la familia y estás en ese instante con el tema que a él le gustaba? No sé, ¿qué canción te le gustaba? ¿O cuál fue el repertorio que tuviste? fíjate, cuando antes de que se fuera, siempre me había dicho que le gustaría que tocara algo en concreto. Se llama El Silencio. Ya, Me gustaría que tocara eso. Y justo cuando cogí la trompeta, cuando la agarré para tocar en aquel momento, sí, iba a tocar eso. ya. Pero fue una inspiración diferente en aquel momento y toqué un solo de trompeta que había escrito en homenaje a un hermano suyo. Ah, Eh, ya. pero ¿por qué la toqué? Porque lo enterraron en la misma tumba, digamos, en el mismo sitio que ese hermano estaba enterrado. Y él Ah, ya, ya. va a estar justo por encima de él. Entonces en aquel momento vino esta inspiración y toqué este solo, ¿no? Que es muy emotivo, es bello, es una cosa bellísima. Y fue lo que toqué, obviamente. Yo estoy seguro que donde está, escuchó. Agradecido. Claro, porque iba a juntarse con su hermano y estaban ahí, Mm. ¿no? En los cuerpos de ambos y para siempre y reunía a la familia y con la música que nos hace, ¿no? Tener un tiempo de satisfacción, un tiempo de tranquilidad, de paz, de un momento de toda una vida, pues, ¿no? Los recuerdos se vienen ahí, qué lindo, ¿ah? Qué bonita experiencia para la familia y que la música, pues, es vida, pues entonces trae esas emociones ahí de inmediato. Qué Ujú. bonito. Para que no, para que no pensemos que estamos solamente hablando de cosas tristes, que no es así, pues. Otro momento puedo hablar de mi último viaje, hace esta semana justo un año, digamos, Ah, ya, que estuve en una gira en China ya. Ah, y en China. Ya. sí,
Me impactó muchísimo algunos de los conciertos que tuve ahí, la cantidad de niños que venían a Ya, pedir autógrafos y fotos, ¿no? Porque claro, en China hay tanta gente que y algunos claro, país no pueden. gigante. Sí, sí, sí. Entonces, muchas de las veces tenía que estar yo casi una hora después de que se terminara el concierto, haciendo fotos. Firmando autógrafos, ¿eh? Sí, 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 a los niños, sí, porque además tenían en el boleto de entrada, ¿no? Ponía mi Ya, foto y que yo la firmara y fotos con cada uno, así, claro. fue muy emocionante. Y ese concierto que mencionas en China, ¿en qué ciudad fue? Y ahí, ¿qué orquesta y qué repertorio tuviste? Te Fue una, acompañó y fue una gira de 6 ciudades, donde yo toqué 6 6 ciudades. y todos con piano. Fue una gira Ya. con piano, un recital con piano. Y fueron en Pekín, en Nanning, en Shenzhen, en Guangzú, fueron varias ciudades de China y di también clases en los conservatorios, en Claro, la escuela de música de estos sitios. Entonces, pues fue una gira, ¿no? Fueron varios sitios. claro, varios días. ¿Cuál fue el repertorio que llevaron? El acompañamiento con piano, el repertorio, ¿cuál fue? Sí, en un repertorio ya tradicional de trompeta y piano, pero con algunas de las piezas del CD, que Ah, la ya, ya, claro. acabo de... Para mover el disco, claro, también. Así Claro, es. Uno es Rapsodia el clásico. Ajá. sí, sí, sí. Entonces, algunas de las piezas del CD también las pusimos en este recital, que es Rapsodia Latina, el Théo Charlier, el solo de concurso de Théo Charlier, estaban en nuestros recitales también. Y tú por lo del trabajo que tienes también y para poder estar en diversas naciones, supongo que habrás aprendido un poquito de alemán, de italiano, de chino. Bueno, porque al menos el portugués como que tiene cierta familiaridad con el castellano, ¿no? Y aparte la cercanía de Brasil con los países de América Latina, ¿no? Perú, Argentina, Chile y todo ya, y en Portugal con España, y por ende que estés en España, porque a tu acento no se siente ni tan español, ni tan el acento como portugués o brasilero, se siente un poquito neutro, no se siente mucho. ¿Cómo has ido manejando esto? Porque yo pienso, Fabio, si estoy en Alemania, de hecho tiene que haber hablado al menos algo en alemán o quizás en inglés, no sé cómo se habrá comunicado con la gente. Hombre, el único idioma que yo estudié, aparte de portugués, fue el inglés, ¿no? En inglés hacía Ya. un curso después de la escuela en Brasil para poder. Universal, un idioma universal el inglés. Ajá. Claro. Entonces, cuando fui a Estados Unidos tenía una base muy baja, pero la tenía de inglés. Claro, tenías algo, algunos Y, conocimientos en idioma. y Ajá. claro, ya tengo como mi segundo idioma el inglés, porque hice toda la universidad, todas las cosas, los papeles tienen que escribir todo. Claro, ajá. El alemán también hablo, obviamente, porque estuve 3 años y algo Claro, casi sí, ¿no? en Alemania. Claro, sí. También Ujú. porque estuve medio ahí, pero francés no tan bien. Italiano también, porque es muy cercano al español, El portugués, o sea, el portugués, el castellano, eh, así es. A claro. la hora de hablarlo, Gran porque a parte. la hora de escribirlo es diferente. Pero como buen músico, eh, Ajá. incluso por ejemplo en español, depende en dónde esté, hablo diferente. Es neutro en el Ah. sentido que voy cogiendo un poco el acento de con quién estoy hablando, ¿no? De repente Ah, ya, ya, ya. va a sonar colombiano, va a sonar venezolano a la hora de hablar español, ¿no? Es castellano, Ya. digamos. Pero Entonces depende ahí tú de qué dijiste, hablar. como voy a hablar con Juan, que es peruano, voy a hablar de esa manera, ya no No, tanto tan españolizado, vale, que no sé cuánto, como los españoles. no, es verdad que vivo en España, pero no hablo español castellano de aquí de España, no, no, eso sí que no. Bien. Mm. Correcto. Fabio, agradecemos tu tiempo, tu participación y próximamente volver a charlar juntos y estar hablando ya pues este nuevo disco, presentaciones, el nuevo CD para que el público esté atento a tu trabajo. Por favor, aprovecha este tiempo para que los que nos están siguiendo te busquen por internet, las plataformas que existen de tu trabajo, tu página web, que te pueden encontrar en Spotify y otros conectores para que escuchen tu música o compren también la misma. Dile cuáles son para que estén atentos a tu trabajo, por favor. Claro que sí, la forma más fácil de acceder a todas mis redes sociales, donde está el CD para escucharlo, para comprarlo, es la página web, ¿no? FabioBrum.com. A través de ahí se puede encontrar todo, pero pues, ahí tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook, Todo. tengo
YouTube, Spotify, como has dicho. Pues si busca Fabio Brum en Google, sale todo. Y los primeros resultados, uno del primero es mi página, mi webpage. FabioBrum.com hay información de acceso a todas mis redes A sociales. todo. Sobre todo que en la página va a estar, pues ustedes van a encontrar sus redes sociales y también para poder escuchar la música y hacer la compra de la misma y estar atentos también a lo que Fabio nos quiere presentar pues el próximo año, que se quedó truncado para continuar con su vida artística, su CD y también las presentaciones. ¿Cuáles son los proyectos de viajar ya acá de España o en otras ciudades? ¿Qué ideas o proyectos hay que se quedaron por ahí? ¿Allí mismo en España o dónde? Ahora mismo estoy trabajando con un manager, ¿no? Un agente de Holanda, y hay proyectos de ir a Holanda, hay proyectos de ir a Lituania, Letonia, Polonia, Finlandia, Armenia. Hay montones de proyectos que tenían que haberse dado ya, que están en el aire. Entonces estamos esperando a ver cuándo se puedan dar. Pero sí que hay muchos caminos que tenemos ahí echados, que dependemos de... Sí, por ejemplo, Armenia era casi un sí. Parece ser que están teniendo problemas hasta de guerra por allá y las cosas aparte. Según cómo vaya la situación el próximo año, bienvenido el poder estar ahí con el público y que te aplaudan en el momento, pero también ver una opción, si no se puede dar todo esto según el país, el hacerlo como se está manejando a través de las redes sociales, a través de una plataforma, y que no es lo mismo, pero para ir avanzando con el trabajo que tú haces, la compra de los discos y también la compra de la entrada, pues, para poder ver el concierto, ¿no? A ver cómo va caminando el otro año, ¿no? De acuerdo a eso, ¿no? Sí, pero hay mucha gente pensando, obviamente, eso es un desastre, ¿no? Sí, por eso. En tu país y el mío, en Brasil y Perú, tuvimos unas tasas altas de gente que muy altas. Y en todos los países está pasando eso, pero siempre yo pienso que hay que mirar al lado, si es que hay, ¿no? Pero hay siempre un lado positivo, ¿no? Pasan por algo, ¿no? Por eso. Un ejemplo que doy específico, además de mi profesión, ¿no? Específico, todo, cancelando todo, etcétera, pero una cosa que te digo que la gente no ha pensado, ejemplo, las orquestas de ópera o de ballet, los teatros grandes, pues las óperas y el ballet normalmente necesitan de más producción, más gente que un concierto sinfónico, ¿no? Entonces están teniendo que reemplazar las óperas, los ballets con conciertos sinfónicos. Entonces hay un espacio más abierto para los solistas. Que sí, verdad. Fíjate, tienes mucha razón. Siempre los que son creyentes dirían o dirán, cierra una puerta, abre una ventana o abre otra, ¿no? Y yo pienso el poder acomodarse, en dónde me puedo acomodar por acá y buscar soluciones a lo que tú haces, dónde puedo ubicarme. Claro, eso parar de trabajar no paramos nunca. O sea, yo todos los días hago algo. Un correo o estudiar, obviamente, y todo eso, ¿no? Claro. Pero parar no se para. Lo que pasa es que estamos pendientes de la situación mundial, que es así para todos, ¿no? Claro, esto es para toda la humanidad el tema que estamos pasando. Bien, Fabio, ha sido grato y volver a charlar contigo pues próximamente ya para hablar de tus presentaciones y este nuevo disco y estar atentos a tu trabajo. Mil gracias por haber estado en el programa, de veras. Ahí está tu disco, ¿eh? Claro. Sí. Acércalo un poquito más para que lo vea la gente y sepa que lo puede encontrar por las redes también. Ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. Ya próximamente ya Fabio ya va a estar con nosotros charlando y también verlo en acción con su instrumento, tocando el instrumento por las diferencias horarias. No ha podido él tocar, pero próximamente ya en la segunda oportunidad ya nos tendrá algo de su repertorio, un tema clásico y un tema de su CD. Gracias, Fabio. Un abrazo hasta España. Buenas noches por allá y estamos al habla. Mil gracias. Y recuerda que la entrevista también la pueden ver vía YouTube y el Facebook y por supuesto aquí en Instagram a los que nos vienen siguiendo. Gracias por seguirnos y hasta cualquier momento, Fabio. Gracias. Hasta luego.